están ustedes? Muy, pero muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al Agro. Estamos iniciando un nuevo programa a todos y desde aquí, desde los estudios de la Radio Agricultura, les envío un enorme abrazo de Año Nuevo. Estamos comenzando una década, así que muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por ser parte de nuestra audiencia ya que lleva varios años y comenzando este 2020 que ojalá se venga muy, pero muy bueno. Me cuesta decirlo porque cuesta creerlo, pero la verdad es que yo creo que es lo que queremos todos, que un poco cambiemos, que empecemos a tratarnos de distinta manera y empecemos a construir un Chile mejor. Así que desde acá, yo media congestionada, no crean que son retazos del Año Nuevo, ya pasó hace rato, pero un poco por el aire acondicionado, porque la verdad es que seguimos y comenzamos este año 2020 con harto calor. Así que desde acá, desde el Agro, un abrazo a todos, bienvenidos, y voy a partir este programa con una ausencia, con Francisco Contardo, que lo perdimos desde el Año Nuevo, que no sabemos nada de él. Así que espero que el próximo programa esté acá con nosotros. Muchas gracias a quienes nos acompañan siempre. Ustedes saben que pueden seguir comunicándose con nosotros a través de nuestra red de emisoras. Lo pueden hacer en Twitter, lo pueden hacer en nuestra página elagro.radioagricultura.cl. Y por supuesto que comenzamos también este programa saludando a nuestros auspiciadores, como siempre, a Ribulis, Quimetal, FIA, Sumitomo, FMC y Revista Mundo Agro. Un abrazo enorme también a todos nuestros auspiciadores, que gracias a ellos estamos iniciando un nuevo ciclo junto a ustedes. Y vamos a comenzar este programa y este año hablando del tema que ha sido, pero yo creo que es el gran tema de todo el año pasado, lamentablemente, de la sequía. El descenso sostenido de precipitaciones ha provocado una sequía calificada como histórica por parte del gobierno en prácticamente todo Chile, con especial énfasis entre las regiones de Atacama y el Maule, ¿cierto? Bueno, la semana pasada, de hecho, estuvimos conversando aquí en el estudio mismo con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien incluso lo llamó como un terremoto silencioso, así de grave. Se trata de una de las sequías más grandes de los últimos años y ya se registra una fuerte disminución en las reservas de algunos embalses del país. Las fotos en las portadas de los periódicos esta semana que termina realmente son impactantes, y ni siquiera una disminución, o sea, absolutamente secos. Vamos a conversar de este tema con Fernando Santibáñez, académico de la Universidad de Chile, director del Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la misma universidad, a quien tenemos el placer de saludar esta mañana y que está aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Fernando, ¿cuáles son las principales consecuencias que deja esta mega sequía que estamos viviendo prácticamente en todo el país? ¿Lo ve usted así como lo calificaba el ministro, como un terremoto silencioso? ¿Lo ve una situación gravísima? Sí, yo creo que la situación es delicada por cuanto toca a uno de los recursos más importantes para la agricultura, ¿cuál es el agua? Y las señales que nos está dando la naturaleza son bastante sostenidas, y nos dicen que vamos a tener menos agua en el futuro, aparentemente por una razón geográfica. En esta zona del mundo la precipitación ha mostrado una tendencia decreciente, tendencia que debiera mantenerse según los análisis que existen, debiera mantenerse durante todo este siglo. O sea que si ya en muchas localidades de Chile la precipitación ha bajado alrededor de un 20%, más o menos, en algunas lo ha hecho en 30%, en este siglo, según los modelos que existen de clima, dicen que la precipitación todavía podría bajar 15% y hasta 20% más. Eso significa una fuerte reducción en los recursos hídricos. Si además consideramos que la línea de las nieves, por el hecho de que la atmósfera se ha ido calentando, sube. Y por lo tanto la precipitación en cordillera tiende a caer más en forma líquida que en forma sólida. Lo que hace que la escorrentía del agua es inmediata en invierno, quedando menos reservas para el verano. Entonces lo más afectado probablemente en el futuro van a ser la disponibilidad de agua en los ríos, precisamente cuando más la necesitamos, en verano.
¿Y esto podría esperarse que se mantenga, o sea, o será irrecuperable en el tiempo? Si suponemos que esto se debe a cambio climático, que es el gran tema mundial. Entonces debería ser sostenible, o sea, debería permanecer. Debería permanecer, pero no eternamente. Yeah. El cambio climático no es un fenómeno eterno. El cambio climático es una alteración que ha hecho el ser humano del clima, pero que el propio ser humano va a tener que corregir. Perfecto, por lo tanto estamos hablando a largo plazo, pero podría tener Dios quiera, digamos, una vuelta. Una vuelta atrás, pero que es de largo plazo. Digamos que si todos los países hoy día cumplieran con las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, todavía se supone que el cambio climático va a seguir operando hasta que el planeta logre reabsorber todos estos gases por unos 200 años más. Es decir, que si esto está provocando el descenso en las lluvias, lo cual es muy probable, casi una certeza científica, entonces quiere decir de que nuestro buen comportamiento en términos de reducción de emisiones de gases invernadero igual nos va a castigar por 200 años. Sí, claro. Ahora, en este periodo largo de tiempo, obviamente vamos a ver los efectos. Y estos efectos, ¿qué impacto pueden tener en el futuro del sector, Fernando? Estoy hablando del sector agrícola, de la sequía que sufrimos hoy, ya que tenemos un periodo largo por delante. ¿Qué efectos podemos esperar? Bueno, los efectos son múltiples. Mayormente, la primera actividad agrícola que se ve castigada es la agricultura de secano. O sea, la agricultura sin riesgo, ¿cierto? Es decir, todos los productores ganaderos de la costa que viven cada día esperando la lluvia, todos los productores de cereales de secano, de O'Higgins al sur, probablemente a la producción forestal también le puede afectar con un menor crecimiento de los árboles, cosa que es casi cierta que va a ocurrir. Y en segundo lugar le va a afectar también a la agricultura de riego, como estamos viendo este año. Este año la escorrentía de los ríos se supone en la zona central que no va a superar el 25% de la escorrentía normal. Es decir, que los agricultores van a tener, aún en riego, una reducción en la dotación de agua de por lo menos 3/4 partes. Eso casi es un nivel de subsistencia para muchas especies. Así es. Y no de producción. ¿Y cuán rápido puede ser esta situación? ¿Cuán rápido puede darse? ¿Qué podemos esperar para los próximos años inmediatamente? Bueno, la gran duda es que qué es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una sequía que ya lleva 10 años. O estamos viviendo un ciclo de muy largo aliento que tampoco sabemos, no se había dado antes una sequía de estas características, o estamos viviendo directamente una consecuencia del cambio climático, lo cual, como ya dijimos, sería un fenómeno que tiene para largo. Si no es eterno, por lo menos a nivel humano 200 años es mucho. ¿Y qué cree usted que esta tercera alternativa es lo que se está dando? No hay certeza científica. Han pasado 10 años en que los promedios en todo Chile han venido bajando, los promedios de precipitación, de una manera más dramática que lo que bajaron durante todo el siglo XX. Es decir, hay una especie de quiebre desde el año 2008, 2009, hay un quiebre en los promedios, en las tendencias, acentuándose hacia la sequía, digamos, hacia la disminución. Y Fernando, y dentro de lo que es el fenómeno del cambio climático, más encima nuestro sector, digamos, Sudamérica, Chile, la ubicación geográfica, más encima es un sector que está dentro del planeta más afectado. Sudamérica como continente, no. Sudamérica como continente es el continente que tiene las mayores reservas de agua del mundo. Es el continente que tiene las mayores reservas de suelos agrícolas del mundo, también. Es un continente privilegiado comparado con África, que sí va a ser fuertemente golpeado por el cambio climático, o con Asia. Pero en el caso chileno, el problema es que nos toca en el talón de Aquiles, que es los recursos hídricos. La verdad es que es un problema que tenemos la obligación de enfrentar y solucionar. Chile tiene un desequilibrio hídrico impresionante.
tiene una de las dotaciones de agua más grandes del mundo en la zona sur, en la zona austral, per cápita. Más de 50.000 metros cúbicos per cápita. Mientras que en la zona central eso cae dramáticamente a menos de 1.000 metros cúbicos. Con eso ya no se puede hacer agricultura y a la vez ciudad y a la vez minería e industria. Entonces ya está empezando a competir fuertemente. Los distintos sectores de la economía están compitiendo por el escaso recurso hídrico en la zona central. Ya, por lo tanto, nuestro desafío como país es el manejo, en el fondo, de esto. Es la gestión, precisamente, es la estrategia hídrica que necesitamos como país. Es decir, Chile necesita reordenar sus recursos hídricos y sus actividades económicas. Porque últimamente el gobierno ha generado una serie de medidas para ir en ayuda, específicamente declarando zonas de emergencia, incluso frente a esta sequía. Ahora, ¿cómo lo ve usted? ¿Son suficientes estas medidas que se han tomado? ¿Es suficiente lo que se está haciendo por parte de la autoridad? Es que esto tiene dos caras. Uno, que es la contingencia, que hay que abordarla sí o sí. Es decir, no podemos dejar a merced a los pequeños agricultores, sobre todo de una situación crítica, simplemente explicándole que esto es consecuencia de un cambio climático, ¿no? Sino que tenemos que actuar, hay que ir en ayuda de ellos. Con todo, frente a esta emergencia, aún hay cosas por hacer. Es decir, se puede mejorar la eficiencia del uso de los recursos hídricos, se puede mejorar los niveles de tecnología con que ellos riegan, se puede optimizar el sistema de decisiones que ellos tienen, cómo decidir cuánto sembrar, qué sembrar, ¿no es cierto?, para abordar la emergencia. Y también algunos subsidios, algunas ayudas, digamos, que les ayuden a ellos a adquirir tecnología que hoy día les sería difícil por sí solos. Ya. Además, eso es lo inmediato. En lo inmediato el Estado dispone, además de los programas de fomento, dispone de la ley de riego, ¿no es cierto?, dispone del sistema de gestión de suelos y el financiamiento de que se dispone para mejorar la gestión del suelo. Bueno, tiene todos estos programas, ¿no es cierto?, los PRODESAL, la acción de Corfo, en fin. Hay que potenciar todos estos instrumentos en una acción inmediata, de modo de atenuar todo lo que se pueda el efecto inmediato de la sequía. Que a su juicio se está haciendo bien. Yo creo que se está haciendo todo lo que es posible. Todo lo que se puede. Se está haciendo. INDAP tiene un tremendo, ahora está lanzando un programa de ayuda impresionante. Se están haciendo talleres en todas las regiones para ir a preguntarle a los propios productores cómo les está afectando, qué es lo que ellos creen que podría hacerse como medidas inmediatas. Entonces, como consecuencia de esos talleres, se va a hacer una estrategia de acción para la contingencia. Ahora, la otra cara de esta crisis, ¿no es cierto?, es el largo plazo. Y el largo plazo probablemente requiere un reordenamiento territorial. O sea, la zona de riego que genera el 80% del PIB agrícola chileno se está quedando sin agua, la zona central, que es donde se genera la mayor riqueza agrícola y la mayor capacidad exportadora. La pregunta es, ¿vamos a seguir entonces insistiendo en producir en zonas donde no tenemos agua? Probablemente sí, porque son zonas privilegiadas desde un punto de vista climático. El país no puede abandonar los territorios, pero a lo mejor de manera más restringida, más acotada, más sintonizada con los recursos hídricos que hay. Pero ¿un reordenamiento territorial o la planificación de políticas públicas, de embalses, de otro tipo de soluciones? Claro, es que todo esto va de manera armónica en un solo plan. Sigamos conversándolo a la vuelta, don Fernando, ¿le parece? Estamos conversando con Fernando Santibáñez, académico de la Universidad de Chile y director del Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la misma universidad, pero tenemos que ir a una pausa, está muy interesante, vamos a retornar de inmediato. Antes les cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Ya estamos de regreso aquí en el Agro junto a ustedes. Les cuento les recomiendo rentabilizar el futuro de su negocio protegiendo su cultivo desde la plantación con Rugby, efectivo contra nematos e insectos de suelo, FMC. Invertimos en la agricultura del futuro. Estamos conversando para quienes se vienen integrando con Fernando Santibáñez, académico de la Universidad de Chile y director del Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la misma universidad. Estábamos en plena desarrollo de lo que es en el fondo las políticas a largo plazo, de lo que deberíamos hacer para frente a esta situación de sequía. Por una parte, él nos comentaba toda la contingencia, las medidas que tiene que tomar la autoridad para ayudar especialmente a los pequeños agricultores frente a lo que estamos viviendo en lo inmediato. Pero también hay que mirar a largo plazo. Y usted me hablaba de un reordenamiento territorial, ¿no? A ver, un reordenamiento territorial por una parte, por otra parte le preguntaba yo qué pasa con las soluciones a largo plazo. Llámese claro, embalses, llámese acuíferos, llámese otro tipo de soluciones. Claro. Carreteras hídricas, ¿por qué no? Sin duda. Yo creo que todas las anteriores. Es decir, no podemos pensar de que la solución es simple, ¿ya? Primero, en la zona central, donde estamos en una sequía aguda, supongamos que este fenómeno se instala permanentemente por muchas décadas, ¿ya?, que sería el peor escenario. Existe la paradoja que agua hay en las cuencas. Es decir, los ríos llegan al mar entre el Maipo y el Itata, llegan con el 80%, 90%, en promedio un 84% de su agua al litoral. Llega al mar. Ya. Llegan. Claro, los ríos tienen que llegar por una razón ecológica con agua al mar. Y sin duda que nadie puede secar un río. Sería una catástrofe ecológica. Pero los caudales ecológicos perfectamente resisten una reducción hasta el 25, hasta el 30% del caudal. Yeah. Por lo tanto, pero están llegando con 90. Por lo tanto, hay un margen en el cual uno podría rescatar parte de esa agua y en vez de ser vertida al mar, que se quede en la cuenca y probablemente rebombearla hacia el interior de la cuenca. Eso es una opción. Yeah. Es decir, esa es una opción sin una inversión tan grande que representan los embalses de cordillera. La otra opción es tener la capacidad de almacenar esta agua durante todo el invierno, porque eso estamos hablando de aguas invernales, no de las aguas de verano. Durante todo el invierno, almacenar las aguas con embalses. Ahora, los embalses tienen sus problemas. Primero, implican grandes inversiones, hay una resistencia de una parte de la sociedad, ¿no es cierto?, a que se construyan por la alteración que ellos representan. Entonces, la opción también está en embalses medianos. Yeah. Y embalses pequeños, pero por cientos. Ya hay países que han hecho grandes inversiones en fomentar pequeños y medianos embalses que tienen un muy bajo impacto y que permiten almacenar las aguas invernales. Perfecto. ¿Ya? De modo que Chile tiene esa opción, dada la topografía compleja que tiene. Hay muchos lugares donde se pueden ocupar como lugares de almacenamiento de agua en pequeñas escalas, de 1, 2, 3, 10 millones de metros cúbicos. ¿Ya? De modo que, probablemente cada cuenca tiene una realidad distinta. En algunos se podrá hacer algún gran embalse, como hay 23 embalses proyectados por hacer en la zona central de Chile. Eso complementado con medianos y pequeños embalses. Eso complementado a su vez con captaciones de agua a nivel de la desembocadura de los ríos y con la posibilidad de rebombearla hacia el interior de la cuenca y también guardarla, llenando durante el invierno estos pequeños y medianos y grandes embalses. Esto podría a su vez ser complementado con las carreteras hídricas, ¿por qué no? O sea, las carreteras hídricas que pueden transportar agua donde no haya posibilidad de guardar el agua de una cuenca, tenemos dos opciones: o la dejamos escurrir al mar en invierno, o la captamos y la almacenamos en una cuenca vecina, distante, donde sí puede ser almacenada esa agua. Fernando, o sea, usted es partidario de, en definitiva, más que casarse, más que
concentrar recursos en una solución, diversificar, ¿no? Diversificar soluciones. Múltiples soluciones, no una sola. No podemos apostar como país a una sola solución. Yo creo que son todas válidas y ninguna es descartable, desde las carreteras hídricas hasta los pequeños embalses colectivos hechos por grupos de agricultores. ¿Ya? En España, en el norte de África, en Brasil, hay experiencias en México con embalses que son de mediana escala y que son gestionados por los propios agricultores. 10, 15 agricultores que son financiados, son subsidiados para hacer la obra, y ellos se encargan de hacer la gestión de su propia agua. Y así ir avanzando, porque claro, las grandes inversiones son al muy largo plazo, pero por mientras se pueden ir haciendo cosas, ¿no? Que es lo que plantea usted. Cuénteme qué rol cumplen los bosques en este nuevo escenario de escasez hídrica en Chile. Bueno, los bosques siempre han cumplido un rol esencial en el ciclo hidrológico. Nosotros, una parte importante de nuestro riego viene de las aguas subterráneas. Y cuando hablamos de bosque, hablamos de capacidad de inyectar agua de manera natural hacia las napas subterráneas, que es la forma más eficiente de guardar agua. Porque en las napas el agua se conserva, no se evapora. De modo que tenemos dos posibilidades de inyectarle agua a las napas. Una es a través de la repoblación de las cuencas con vegetación, con bosques, siempre que no los quememos después, ¿no? Lo otro es con grandes obras de inyección de agua, que también hoy día ya se usan en el mundo, y en Chile se ha estudiado la posibilidad de hacer pozos de inyección de agua a presión. Ya. Acá no existe esa alternativa, no se está usando. Existen algunas experiencias piloto, pero no se hace a gran escala. ¿Ya? Pero sí se puede inyectar agua de modo de usar como embalses subterráneos a las propias napas freáticas. Claro, la manera más barata es a través de la repoblación con vegetación nativa de las partes altas de las cuencas. Eso hace que la lluvia escurre tan lentamente que infiltra y viene a recargar las napas subterráneas, y los niveles freáticos suben, ¿no? Y se mantienen. De manera que dentro de una política compleja como estamos describiendo, también tendría que tener un lugar esta acción, que es la revegetación, el manejo, la construcción de obras de infiltración en forma natural. Así como se hicieron en Santiago, las piscinas para prevenir avalanchas, sin excluir también la inyección a través de obras, ¿no es cierto?, de inyección a presión de agua. Porque lo que vamos a tener que hacer en el futuro es rescatar las aguas de invierno. Ese es nuestro problema. Que hay agua suficiente en invierno y hay un déficit terrible en verano. Entonces tenemos que trasladar agua de invierno para verano, con carreteras hídricas, con inyección de napas, con embalses, pero tenemos que trasladar el agua de invierno para el verano. Esperanzado en que sea un invierno un poquito lluvioso, porque también hemos estado ahí medio secos, pero al parecer, por lo que usted plantea, alternativas hay muchas. Tal vez no deberíamos como concentrar todos los recursos en una sola cosa, sino que diversificarlos. Hay mucho por hacer. Y justamente hace muy poco usted, durante el mes de diciembre, estuvo participando en talleres realizados por INDAP, ¿cierto?, en comunidades de la región de O'Higgins. Y se lo pregunto porque, por otra parte, así como hay cosas por hacer, también parece tener mucha importancia la capacitación, la educación en una buena gestión de agua, agricultores de sectores rurales, la información, ¿no? O sea, en definitiva, yo creo que aquí no se saca nada con pensar en soluciones en términos de infraestructura o manejo, si también no hay una formación, capacitación, un cambio de mentalidad, ¿no?, de quienes forman parte de la industria agrícola, ¿no? ¿En qué consistieron esos talleres, esa capacitación, Fernando? Bueno, en esos talleres se les invitó a los pequeños productores, se reunieron más de 100 en cada uno de los talleres que se hicieron. Se les invitó a hacer ellos mismos el diagnóstico, es decir, ellos contarnos cuáles son los problemas que han tenido con la sequía, dónde les ha apretado más el zapato, y dónde ellos creen que la acción
de los privados y del Estado sería más eficaz. De modo que en la segunda parte del taller, después de haber hecho el diagnóstico, se les pidió que ellos propusieran soluciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las acciones que ellos quisieran ver implementadas, ya sea con los fondos que proveen los instrumentos de fomento de que el Estado dispone, o con otros fondos y con capacitación de ellos mismos, para poder llevar adelante proyectos que vengan a aliviar la sequía? Hubo un enorme interés. ¿Qué salió de ahí? ¿Qué salió? ¿Qué le llamó la atención? Salieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, que los sistemas de cosecha de agua, que nosotros en Chile no los usamos, podrían ser tremendamente beneficiosos. ¿Cómo es eso, cosecha de agua? Cosechar agua significa tomar un cerro, ¿ya? Un cerro que tenga una ladera suave y donde no tenga suelos cultivables, pero usarlos como captadores de agua. De manera que tratar de impermeabilizarlos, si es necesario, canalizar esa agua, de modo que toda el agua escurra por una sola salida, un gran embudo, ¿ya? Que puede tener decenas de hectáreas, y que recolecte las aguas de invierno hacia un pequeño tranque de acumulación, donde se pueden juntar varios miles de metros cúbicos durante el invierno. Y con 2 o 3 lluvias fuertes en invierno, probablemente esos estanques podrían quedar con suficiente agua para alimentar algunas hectáreas. ¿Qué le parece esa iniciativa que nació de los propios productores? Bueno, es una iniciativa que hay que recogerla. Y hay países, hay muchas experiencias en esto, hay países que han sido muy exitosos en esto, ¿ya? Uno sobrevuela ciertos territorios, por ejemplo el nordeste de Brasil, y desde el avión se ven cientos de estos espejitos de agua, cientos. Cada espejito de agua abastece a 2, 3, 5, 10 hectáreas. En forma colectiva lo manejan, ¿ya? Son iniciativas fáciles de hacer y donde podrían ser una solución a partir de la costa de O'Higgins hacia el sur, porque comprenderán que tiene que llover porque esto funcione. Sí, claro. ¿Ya? Y tienen que llover más de 600 milímetros, ¿ya? Y funciona, ¿ya? De manera que es interesante, en la medida que nos vamos acercando más al sur, más eficientes son. Oiga, lo que usted plantea es muy interesante también, esto de escuchar a los propios productores, escuchar a los propios agricultores. Tal vez de ahí pueden salir miles de iniciativas, ¿no? Que me queda un minuto solamente. ¿Cómo visualiza usted este Chile del 2020? Yo visualizo aquí una tarea colectiva enorme, pero con cierto optimismo. Yo creo que nuestras condiciones geográficas, si bien están siendo castigadas por el cambio climático, tenemos la capacidad para sobreponernos, tenemos los recursos, el agua existe aún, no somos un desierto, somos un territorio con desequilibrio hídrico. Llueve en 3 meses y tenemos 9 meses de sequía. Claro. ¿Ya? Pero bueno, traslademos el agua de cuando llueve, tal como lo decíamos, hacia el periodo en que cultivamos. Soluciones hay. Muchas gracias, don Fernando Santibáñez, académico de la Universidad de Chile, director del Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la misma universidad. Ha sido tremendamente interesante saber su opinión y su visión, conocerla aquí en El Agro. Muy amable, muy buenos días, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Nosotros nos separamos y ya volvemos con nuestro segundo entrevistado de este primer programa del 2020.